Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 402. Templo Maldito 22. Selva misteriosa. Cuando Ana y yo atravesamos la barrera, llegamos a lo que solo podía describirse como una selva y diferente. La sensación era clara. Había más magia en el aire. Apenas entramos, vimos una enorme variedad de plantas mágicas, mucho más abundante que las de la selva que conocíamos. Algunas incluso eran completamente desconocidas. El cultista al que seguíamos se había esfumado. No había rastro de él, ni siquiera sentí su presencia cerca. Toqué el borde de la barrera por la que acabábamos de entrar y sentí una vibración confusa, una distorsión geométrica. Envié a un clon para probarla. Al salir, apareció en un punto completamente distinto del bosque exterior, y al reingresar, lo hizo a kilómetros de nuestra posición. La barrera era un laberinto aleatorio. Cada cruce te escupía en un lugar al azar. Bueno, parece que nos toca hacer trabajo de campo a la antigua, le dije a Ana. Estoy lista, respondió ella, apretando su varita con una determinación que me hizo sonreír. Nos adentramos en esa espesura inmensa. El lugar era tan fascinante que por poco nos desviamos de nuestro objetivo principal. La concentración de maná era tal que Ana se sentía revitalizada. Sus hechizos fluían con una facilidad asombrosa y una potencia que nunca había experimentado. Yo, por mi parte, notaba la mejora, pero era mínima. Mi nivel ya había trascendido la bonificación de este ecosistema. Sin embargo, pronto la maravilla dio paso a la inquietud. El lugar era un caos geográfico. La magia era tan inestable que provocaba fenómenos erráticos. De pronto el tiempo parecía ralentizarse, el terreno bajo nuestros pies mutaba o nos encontrábamos en un claro que hace un segundo no estaba allí. No era algo natural. Si lo fuera, la fauna se habría adaptado. Aquí algo estaba rompiendo el equilibrio. Las criaturas que nos acechaban, animales y plantas por igual, estaban en un estado de agresividad frenética. Pero no era hambre lo que veía en sus ojos. Era nerviosismo, una tensión insoportable. Algo en el corazón de esta selva las estaba volviendo locas. Caminamos durante horas, perdiendo la noción del tiempo, pero descubrimos que en este lugar los días deberían durar mucho más que en el exterior. Al caer el atardecer, una luz cobriza y espesa bañó las copas de los árboles. Le hice una señal a Ana para que se pegara a mi espalda. Mis sentidos acababan de detectar una anomalía. En ese instante, la selva estalló. Una serpiente de escamas vítreas saltó desde una rama con los colmillos dirigidos al cuello de Ana. La repelí con un hechizo rápido, pero fue solo el inicio. Un jabalí de pelaje hirsuto cargó desde la maleza. Mientras lo desviaba, una rata de tamaño inusual se escabulló entre nuestros pies intentando morder mis tobillos, hasta que Ana la lanzó lejos de una patada instintiva. Loros de plumas afiladas, arañas gigantes, lagartos de piel metálica, roedores y depredadores de todo tipo comenzaron a converger sobre nosotros en una marea frenética. Los repelíamos uno tras otro, pero me negué a matarlos. Había algo en ellos que me intrigaba, había algo especial en ellos. Después de obligarlos a morder el polvo, inmovilizándolos con hilos de magia que los dejaron postrados en el suelo, me acerqué a inspeccionarlos. Esto es inusual, murmuré, escaneando primero a uno de los pájaros, luego a un roedor y finalmente a una serpiente. ¿Qué has encontrado?, preguntó Ana, manteniendo su varita en alto y escudriñando la espesura, alerta a cualquier movimiento. Estos no son simples animales, dije levantándome. ¿No?, preguntó ella, confundida. Bueno, lo son, pero solo en apariencia. Son maledictus, dije con genuino interés. Maledictus. Ana frunció el ceño. No era un término que recordara. Humanos que portan una maldición sanguínea, expliqué. Se transforman en animales, pero con el tiempo pierden el control sobre el cambio hasta que quedan atrapados en esa forma para siempre, perdiendo su rastro de humanidad. Lo extraño es ver a tantos juntos y tan diversos. Quizás los arrojan aquí, o este lugar actúa como un imán para los de su clase, aunque me asombra la cantidad. Dudo que en nuestra época existan tantos maledictus en todo el mundo.
Ana no supo qué responder, pero sus ojos se llenaron de una compasión inmediata al mirar a las criaturas. Saber que bajo ese pelaje y escamas hubo una vez personas atrapadas la conmovió. ¿Hay alguna forma de curarlos?, preguntó, con la esperanza de que yo tuviera una solución milagrosa bajo la manga. No se conoce ninguna, pero puedo intentar algo más tarde, respondí mientras envolvía a los animales inconscientes con mi magia y los teletransportaba directamente al feudo. Eran sujetos de prueba valiosos. Sigamos. Retomé la marcha, pero envié un mensaje mental a Ana. Nos están observando. Mantente cerca. Había detectado una presencia acechando entre las sombras, una mirada que nos estudiaba mientras yo examinaba a los animales. No se sentía poderosa, apenas como un mugle, pero su rastro energético era distinto. Seguimos caminando con normalidad, fingiendo ignorancia mientras uno de mis clones se encargaba de la captura. Poco después, nos detuvimos frente a un individuo peculiar que mi clon acababa de interceptar. Estaba arrodillado, temblando violentamente y sin atreverse a levantar la vista. Mi aura, incluso contenida, resultaba abrumadora para él, o ella. ¿Es un niño jaguar?, preguntó Ana, asombrada. Algo así, respondí inseguro, inspeccionándolo con ojo clínico. Frente a nosotros se encogía una figura humanoide de pequeña estatura, similar a la de un estudiante de primer año de Hogwarts. Parecía un jaguar antropomórfico, cubierto por un pelaje denso y corto con las características manchas oceladas. Su rostro era felino, aunque ligeramente más chato que el de un jaguar salvaje. Sus manos, aunque terminadas en garras y tenían almohadillas, poseían una estructura ósea que les permitía manipular objetos con la destreza de un primate. Lo más fascinante era su cabeza. No tenía las orejas puntiagudas que uno esperaría. En su lugar, poseía una suerte de capucha natural de piel y pelaje que nacía de su nuca y hombros, dándole el aspecto de un monje de la selva o, de forma más inquietante, de una cobra. Esta capucha podía retraerse por los costados un poco, revelando orejas casi humanoides ocultas a los lados de la cabeza. Era una criatura mágica inteligente, algo confirmado por la escasa ropa y la lanza rudimentaria que portaba, y por el hecho de que podía hablar. Su voz era aguda, una mezcla de siseos y maullidos guturales. No me hagáis daño, suplicó, tartamudeando contra el suelo con una voz aguda. Gracias al equipo de traducción que habíamos ido perfeccionando, pudimos entenderlo sin problemas. Era una especie extremadamente perceptiva. Sentía el peso de mi poder y eso lo mantenía en un estado de terror absoluto. Ana me regañó en voz baja al verme intimidar a lo que ella consideraba un niño, aunque yo sabía que era simplemente un adulto de una especie pequeña. Tras liberar un poco de tensión y asegurarle que no tenía intenciones de comérmelo o lo que sea que temiese, el miedo dio paso a una charla más común. Aprendimos que su aldea estaba cerca y que su gente estaba sufriendo a causa de los cultistas. Sin dudarlo, nos pusimos en marcha hacia su asentamiento. Aquel pequeño explorador sería nuestra llave para entrar en el corazón del territorio prohibido. No nos tomó mucho tiempo llegar a su asentamiento. La aldea era una estampa primitiva y hermosa. Una red de cabañas construidas tanto a ras de suelo como en las copas de los inmensos árboles milenarios. De alguna forma, la arquitectura recordaba a las aldeas de los Wookiees de las películas, pero con un acabado mucho más rústico y tribal. Ana y yo nos detuvimos un momento a admirar la escena. Decenas de hombres jaguar se movían por las pasarelas de madera. Todos compartían esa pequeña estatura que los hacía parecer niños. Hombres, mujeres y crías, estas últimas incluso más pequeñas, portaban esas capuchas naturales de pelaje que les daban el aspecto de pícaros o ladrones de un juego de fantasía. Debido a la altura similar entre ellos, y a sus rasgos marcadamente animales, era difícil diferenciarlos a simple vista. Distinguir adolescentes de ancianos solo era posible si los veías moverse con lentitud o apoyarse en bastones. Otros indicios eran la decoloración del pelaje o arrugas apenas visibles. En las mujeres, la distinción era un poco más sencilla debido a sus pechos, aunque eran pequeños y discretos. Ana no se había equivocado. La descripción de niños jaguar era la que mejor encajaba con su realidad física. Nuestra llegada provocó una oleada de terror en la pequeña comunidad, que no parecía superar el centenar de habitantes. Las mujeres cargaban a sus crías y desaparecían en las sombras de los árboles. Los ancianos se ocultaban tras las puertas de caña. Solo unos pocos valientes se adelantaron con lanzas de madera, pero resultaban más adorables que intimidantes frente a nosotros. Los detuve sin esfuerzo.
Al liberar mi aura de forma controlada, logré calmar sus instintos primarios. Poseían una mezcla curiosa de intelecto civilizado y reflejos animales, y mi poder actuó como un bálsamo. Fue tan efectivo que, en poco tiempo, varios de ellos habían pasado del miedo a la sumisión absoluta. Quizás exageré porque algunos ya estaban frotando sus cabezas contra mis manos como si fueran cachorritos. Poco después estábamos hablando con los líderes en la cosa más grande de todas en un árbol, escuchándolos y aprendiendo. Este mundo aparte era, en realidad, un reino secreto que formaba parte de la tierra, pero oculto. En su momento había sido parte del todo, pero eso cambió con la caída de los dioses. Las entradas y salidas se redujeron, el propio reino decayó, y fue perdiendo su grandeza con los siglos. Tal vez fue un antiguo reino divino. Tal vez fue parte de un mundo alimentado por la misma energía que usaban los dioses. Ellos no lo sabían. Su especie apenas vivía unos 60 años. Y su situación llevaba siendo mala desde hacía mucho tiempo. No tenían registros escritos, solo tradición oral. Eran una estirpe al borde de la extinción. Su mundo se estaba consumiendo, agotando su magia, y cuando esta tierra desapareciera, ellos morirían con ella, o irían a otro lugar donde probablemente morirían igual. No eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a nuevos depredadores, y su natalidad era baja y lenta. No eran guerreros, sino rastreadores y cazadores ligeros. Seres pacíficos por naturaleza. No tenían futuro. La ausencia total de registro sobre ellos en el futuro era una prueba silenciosa de su destino. No podíamos darles palabras alentadoras y sin mentirles. Y como si eso fuera poco, no solo enfrentaban la selección natural. También enfrentaban a los cultistas. En este mundo misterioso estaba el lugar que buscábamos. El templo que se había activado este año. Cultistas llegaban. Destruían. Corrompían. Muchas criaturas habían sido cazadas para sacrificios. Incluso el propio templo estaba absorbiendo la poca energía restante de este mundo, acelerando su desaparición. La tribu había perdido miembros luchando contra ellos. Por eso decidieron esconderse. Alejarse de todo lo humano. El hecho de que nos encontraran fue una mezcla de suerte y necesidad instintiva de buscar ayuda. En mi ser reside la esencia de Elise, su magia y su poder divina. Y ella era una diosa de naturaleza benevolente. Esta tribu provenía de épocas en las que los dioses aún caminaban entre los mortales. Así que, por genética e instinto, se sintieron atraídos hacia mí. Claro, y yo no era Elise. Y lo suyo eran solo ecos de comportamientos heredados de un pasado lejano. Por eso, cuando me encontraron y lo que ocurrió fue lo esperado. Miedo, súplica o confrontación. Quizás si hubiera sido Elise de verdad y habría sido diferente. Capítulo 403. Templo Maldito 23. Gente jaguar y el templo. Pasamos la noche en la aldea, aunque la información obtenida fue escasa. Sabíamos que los cultistas preparaban algo grande y que requerían sacrificios masivos, pero eso no era ninguna novedad. Lo que sí descubrimos fue la naturaleza de nuestros anfitriones. Esta gente jaguar no tenía riquezas materiales que ofrecernos, pero su hospitalidad era absoluta. Una vez que aceptaron que éramos aliados, nos agasajaron con sus mejores carnes crudas. Sigo pensando que son más adorables que otra cosa. Incluso cuando intentan ser serios, sus voces agudas y esos ronroneos constantes les quitan cualquier aire de ferocidad. Al salir de la tienda principal, vimos al pueblo sumido en un caos organizado. Estaban empacando lo poco que poseían, preparándose para migrar una vez más. Como habían dicho, a este mundo le quedaba poco tiempo. Y no querían permanecer en la mira de los cultistas. Así que, una vez más, estaban dejando todo atrás. Según sus registros orales, esta sería la cuarta vez en su historia que lo abandonaban todo para huir. Se entendía entonces por qué estaban al borde de la extinción. Incluso sin la presión de la selección natural, este pueblo nunca había tenido la oportunidad de asentarse y desarrollarse. Por eso su cultura se veía incluso más primitiva que la del exterior. Podía sentir chispas de magia en algunos de ellos, un potencial latente que, con el entrenamiento adecuado, podría haber florecido en un sistema mágico propio, pero el destino nunca les dio el tiempo necesario. Al ver a las familias apoyándose entre sí, con esa perseverancia lastimosa en sus rostros felinos, Ana me lanzó una mirada suplicante. No necesitó decir nada. Sus ojos gritaban que quería salvarlos.
Puse los ojos en blanco, no porque me molestara ayudarlos, sino porque la benevolencia de Ana era tan predecible como encantadora. Jefe Hicks, creo que conozco un lugar donde podrían establecerse con total seguridad, le dije al anciano, que apenas me superaba la cintura. Una tierra próspera, sin enemigos y bajo un ambiente protegido. El Gran Rojo conoce un lugar así. Nuestra gente busca paraíso, pero solo encuentra sombras. ¿Gran Rojo decirnos dónde estar?, preguntó con su extraña cadencia de chillidos y ronroneos. Sí, jefe Hicks. Esa tierra está bajo mi mando. Soy su señor y sus habitantes son mi gente. Estaría encantado de recibirlos si así lo desean, afirmé con autoridad. No hay peligros externos. Incluso queda en ese lugar un gran dios en reposo, el mismo cuya llamada sintieron en mí. Vuestra tierra. Gran dios aún vivir. Tierra segura. El anciano comenzó a saltar en su lugar, arrebatado por una hiperactividad casi infantil que compartían los que nos rodeaban. Calma, jefe Hicks, intervino Ana, acercándose para evitar que el anciano jaguar se lastimara en su frenesí. Dice la verdad. Yo he estado allí y es el lugar más hermoso que he visto jamás. Si quiere, puedo mostrarle el lugar ahora mismo. Ustedes decidirán si aceptan mi oferta, sugerí. Sí, sí. Investigar. Chilló el jefe antes de salir corriendo a reunir a sus exploradores. Por momentos, sus rasgos raciales los hacían actuar como cachorros sobreexcitados. Pronto regresó con un grupo de inspección. Intentaban mantener una fachada de cautela y distancia, pero les era imposible. Esta especie es confiada por naturaleza. Una vez que deciden que eres un amigo, se entregan con una lealtad que rara vez se ve en la cruel realidad exterior. Vi en la aldea solo unos pocos que mostraban una astucia precavida natural, pero eran excepciones. Esa confianza ciega era su mayor defecto de supervivencia, pero también lo que los hacía compañeros ideales. Eran incapaces de traicionar. Los conduje hacia el feudo y decir que sus expresiones fueron de asombro sería quedarse corto. Al principio, cuando fueron transportados lejos de su hogar hacia un lugar desconocido, se tensaron de inmediato. Formaron un pequeño círculo, espalda, con sus lanzas rudimentarias en alto. Sus colas erizadas, sus orejas alertas, pero poco a poco la tensión comenzó a disiparse. En el feudo no había depredadores, solo una calma absoluta que rozaba lo irreal. El paisaje estaba vivo, poblado por una fauna variada pero pacífica. Ciervos, aves, pequeños roedores. Pero ningún gran cazador. Yo no solía permitirlos en esa parte del feudo. Bosques verdes se extendían hasta el horizonte. Ríos brillaban a lo lejos. Montañas coronaban el paisaje. Las pocas construcciones que se encontraron, como las granjas mágicas, eran prodigios que jamás habían imaginado. Sus ojos saltaban de las estructuras a mí, el dueño y señor de aquel Edén. El clima era estable, muy distinto al rigor de su selva, pero se adaptaron al instante cuando, con un simple gesto de configuración mental, ajusté el ecosistema de una región para que imitara el calor húmedo de su hogar. Esa demostración de control absoluto sobre la naturaleza fue el detonante final. Se desplomaron de rodillas, postrándose ante mí mientras temblaban, ya no de puro terror, sino de una veneración eléctrica. ¡Gran Dios!, clamaron al unísono. Para ellos, ver una tierra tan segura y comprobar que yo la moldeaba a mi antojo solo podía significar una cosa. Estaba frente a una de las deidades de sus leyendas. Esa creencia se grabó a fuego cuando apareció Elise. Aunque fuera solo un avatar, su aura divina era tan densa que los jaguares parecían haber perdido el alma. Algunos comenzaron a llorar, otros se quedaron inmóviles, con la mirada perdida en una fascinación absoluta. Al ver que ese ser de luz me besaba y se mostraba cariñosa conmigo, confirmando nuestro vínculo, para esos jaguares, no quedó duda alguna. Aunque intentara explicarles lo contrario, para estos pequeños individuos yo era un dios, mi esposa era una diosa, y les estaba abriendo las puertas de mi reino divino, el paraíso. En esencia, no estaban tan alejados de la realidad. Regresamos a la aldea en el mundo exterior, donde el jefe Hicks no perdió un segundo y rugió con su voz aguda. Todos. Adorar al gran dios rojo. Se inclinó hasta tocar el suelo, seguido por los exploradores que nos habían acompañado. El resto de la tribu, aunque confundida, no tardó ni un latido en seguir el ejemplo. Son una raza tan unida que incluso los cachorros más pequeños, sin entender qué estaba ocurriendo, se postraron en el barro para adorarme. No hace falta tanto teatro. Preparaos para partir al feudo de inmediato.
No sé cuánto tiempo nos queda, dije, clavando la mirada en el horizonte. No mentían sobre la destrucción de este espacio. Podía sentir una pulsación rítmica, un latido agónico que recorría el reino cada cierto tiempo, drenando la energía vital hacia un punto focal: el templo de los cultistas. ¿Alguien conoce la ubicación del templo de los cultistas? Necesito ir allí y detenerlos, pregunté al jefe. Con su ayuda podría ahorrar tiempo. Aunque podía rastrear el flujo de energía, hacerlo me llevaría más esfuerzo. Pero mi petición los asustó. El miedo a los cultistas estaba profundamente arraigado. Habían perdido miembros enfrentándolos. No querían que me ocurriera nada y aunque, irónicamente, ahora me veían como un dios. Sin embargo, tras unos momentos de duda y quizás impulsados por esa nueva fe aceptaron guiarme. Más que eso, el jefe hizo un llamado. Pronto, todos los guerreros de la tribu se reunieron con sus mejores armas. Lanzas pulidas, cuchillos de piedra, armaduras rudimentarias. Se despidieron de sus familias con miradas decididas. Miradas que decían: estamos dispuestos a morir por esto. Fue gracioso, adorable, y ligeramente deprimente. Porque, siendo realista, probablemente no durarían ni unos minutos en un enfrentamiento real contra los cultistas y su ayuda sería mínima. Aún así su intención era sincera y su lealtad inquebrantable. Rechacé su generosa, aunque inútil, oferta de ayuda. No quería que murieran por nada, así que les ordené a todos refugiarse en el feudo, solicitando únicamente a un explorador que nos sirviera de guía. Aunque se mostraron renuentes, deseando proteger a su salvador, aquel que les abría las puertas de la tierra prometida, terminaron acatando mi palabra como ley. Pronto, la aldea quedó desolada. Solo Ana, el explorador más veloz, y yo emprendimos la marcha. Corrimos durante horas, el felino conocía atajos imposibles de distinguir para nosotros. Senderos ocultos entre raíces, pasos seguros entre zonas inestables del terreno, desvíos que evitaban anomalías mágicas. Avanzamos mucho más rápido de lo que lo habríamos hecho por nuestra cuenta. Finalmente llegamos. Aquí ser. Chilló el pequeño jaguar. No saber cómo pasar, pero intentar romper si gran Dios querer. Estaba a punto de lanzarse de cabeza contra el muro invisible en un acto de fe ciega. Está bien, podemos encargarnos desde aquí. Reúnete con los tuyos, lo detuve. Su entusiasmo era admirable, pero innecesario. Gracias por traernos, murmuró Ana, incapaz de resistirse a frotar la cabeza peluda del guía antes de que éste desapareciera hacia la seguridad del feudo. Me quedé a solas con ella. Podía sentir la succión. Este lugar estaba devorando la energía vital del reino con una voracidad frenética. Lo que fuera que estuviera ocurriendo al otro lado era inmenso. ¿Estás lista?, le pregunté. Del otro lado puede haber una guerra o algo peor. Estoy lista si tú lo estás, respondió nerviosa, pero con una confianza renovada. Palmeó los bolsos de su cintura y empuñó su varita con firmeza. Sujeté su mano y forcé la entrada. Las ondulaciones en el aire se hicieron visibles bajo mi voluntad y atravesamos el velo. Lo que vimos al otro lado nos dejó sin aliento. No era un simple claro en el bosque, sino una porción masiva de selva abierta. En el centro, una estructura colosal de piedra envejecida se alzaba hacia el cielo. Un templo antiguo, tan vasto como Castelo Bruxo, rodeado de tótems y efigies rudimentarias. Un centenar de magos con túnicas oscuras se movían en círculos, entonando cánticos y ejecutando danzas rituales que hacían vibrar la tierra. ¿Qué dices? ¿Observamos un poco o interrumpimos la fiesta ahora mismo?, pregunté juguetonamente. Había 100 enemigos a la vista, pero no sentía la más mínima presión. Ana dudó. El espectáculo era dantesco. No eran solo bailes. Los rituales incluían sacrificios y esto era una masacre. Muchos cuerpos ya sin vida yacían a un lado, por el otro filas de prisioneros traídos del exterior, probablemente mugles capturados con un esfuerzo logístico inmenso, esperaban su turno para ser degollados sobre los altares. Los gritos de súplica y el llanto de los niños llenaban el aire. Si Ana no se hubiera endurecido tras años a mi lado, habría colapsado allí mismo. Aún así, tuvo que apartar la mirada cuando vio a los infantes en la fila del sacrificio. ¿Nada de esto es real y verdad?, preguntó con voz tensa, deseando que no fuera real, era demasiado inaceptable. Cuando volvamos, todo desaparecerá, como dijiste. Más o menos, respondí con calma. Se reiniciará cuando nos vayamos. Será como si no hubiéramos estado aquí. Aunque esto realmente ocurrió en nuestro mundo, en el pasado.
Respondí con calma. ¿Quieres que los interrumpamos y los salvemos? No lo sé, elige tú. No quiero arruinar tu misión. Su conflicto era evidente. Se debatía su deber como mi esposa y quería apoyarme pero tampoco podía ignorar lo que veía. Pero, no quiero que sufran más. Admitió al final. Podemos esperar y estudiar el terreno. Tengo curiosidad por lo que están haciendo. Dije sinceramente. ¿Y esas personas? Su voz tembló. Puedo mitigar su dolor desde aquí. No evitaré que mueran ahora mismo, pero les ahorraré la agonía. ¿Es suficiente para que te quedes tranquila o bajamos a matarlos a todos? Ana asintió, aceptando el trato. Comencé a trabajar. Eliminar el dolor de los sacrificios no era difícil. Hacerlo sin que los cultistas notaran mi interferencia requería un pulso más fino, pero mis métodos sobraban. De repente, el ambiente cambió. Los alaridos de angustia, los llantos de los bebés y las súplicas se extinguieron en un silencio sepulcral. Los sacrificios seguían ocurriendo, pero las víctimas morían con rostros serenos, vacíos de agonía. Esto enfureció a las altas esferas del culto. Al parecer, el ritual se beneficiaba del sufrimiento. Los sacerdotes, frenéticos, intentaron torturar a los prisioneros, lanzando hechizos para intensificar el dolor o romper mi interferencia, pero no lograron nada. Tuvieron que proseguir con el ritual maldiciendo entre dientes, con una ofrenda que ahora menos efectiva. Capítulo 404. Templo maldito Exxiv. Templo maldito. Estaban realizando un ritual a gran escala. Uno que requería tal cantidad de muertes que resultaba casi absurdo concebirlo. La acumulación de cadáveres era monstruosa. Y mediante magia, la carne, los órganos y la sangre habían sido licuados, transformados en una masa roja y espesa que se extendía como un lago viscoso alrededor del altar, dejando únicamente los huesos blanqueados como testigos mudos. Los cánticos se volvían cada vez más rápidos, más intensos. El aire vibraba. Y aún así esto iba a tardar. Mi cuerpo real permanecía junto a Ana, tanto para hacerle compañía como para protegerla si algo salía mal. Pero al mismo tiempo, varios de mis clones exploraban el recinto en silencio, analizando cada estructura, cada inscripción, cada corriente de energía. Pero tuve que retirarlos antes de alcanzar la cima del zigurat. La parte superior no solo albergaba a los líderes, sino que estaba protegida por una barrera de una densidad abrumadora. Poder divino. Era una protección capaz de detectar incluso mis mejores camuflajes. Interesante, sonreí, diseccionando el flujo de energía en mi mente. Llegaban nuevos cultistas. Nuevos sacrificios. Más artefactos rituales utilizados como catalizadores. Discutían entre ellos. Los líderes aseguraban que todo marchaba según lo previsto, que el éxito era inminente. Yo poseía mi propia biblioteca mental de rituales. Con cada detalle nuevo, reducía las posibilidades. Al principio era demasiado general, pero poco a poco el patrón emergió. Es un ritual de curación, condensación, invocación y sacrificio, y murmuré, más para mí que para Ana. Podrían estar intentando traer algo muerto de vuelta a la vida y restaurarlo y no. No solo eso. La cantidad de energía sería suficiente para algo así, pero y no siento que sea suficiente para lo que realmente buscan. Ana fruncía el ceño, intentando seguir mi razonamiento, pero solo podía formular conjeturas. Y entonces llegó el punto culminante, el momento que encajó todas las piezas. Comenzaron los sacrificios y de los propios cultistas. Los cultistas de los círculos exteriores comenzaron a degollarse a sí mismos. Sus cuerpos caían sobre la masa de fluidos, integrándose al festín de muerte. Y algo en esa escena me recordó inevitablemente a Lord Voldemort y el ritual que usaría en el futuro para recuperar su cuerpo. La carne de un ciervo, murmuré. En mi mente, la lista de rituales posibles se redujo a unos pocos. Observé las variables restantes. Hice una última inferencia. Y lo comprendí. ¿Qué? Preguntó Ana, tensa. Ya sé lo que están haciendo y debo decirte, Ana, que no sé si tenemos mucha suerte o muy poca. Tendremos que llamar a Elise y a Elena. Quizá necesitemos ayuda para que esto no se nos salga de las manos. Mentalmente envié el mensaje. Uno de convocatoria directa para Elise y Elena. Otro para que las demás permanecieran en espera. ¿Qué es? Dime qué están haciendo. Exigió Ana, incapaz de soportar más el misterio. Están trayendo de vuelta a un dios.
El sol aún reinaba en el cielo, pero el firmamento comenzó a teñirse de un púrpura crepuscular intermitente, como si el cosmos mismo estuviera sufriendo una hemorragia. Los cultistas al pie del templo empezaron a tomar sus propias vidas en una cadena de suicidios rituales. Vamos a interrumpirlos ahora. Si el ritual llega a su fase final, las cosas se pondrán más difíciles de lo que me gustaría. Di un paso al frente, empuñando mis varitas. Mientras avanzaba con parsimonia, apunté hacia lo alto y disparé ráfagas de magia precisa contra los acólitos que estaban a punto de inmolarse. Los proyectiles impactaron con la fuerza de un rayo, desarticulando la cadena de sacrificios. Ana me siguió de cerca. Aunque no tenía mi alcance, preparó sus herramientas de combate, lista para la carnicería que se avecinaba. Intrusos. Herejes. Rugió uno de los líderes desde la cima del zigurat. Alzaos contra los impíos que intentan detenernos. El ritual debe completarse. Devoción en la vida y regocijo en la muerte. El regreso de nuestro Señor es inevitable. Los gritos de guerra de los cultistas supervivientes tronaron en el valle. Sin dudarlo, una marea de hombres armados y magos fanáticos se lanzó hacia nosotros. Ten cuidado, Ana, dije, flexionando las piernas. Como un resorte de acero liberado, salí disparado hacia adelante, convirtiéndome en un borrón de violencia pura contra la marea de fanáticos. Mis varitas danzaron en el aire con una precisión letal. Mientras una se mantenía suspendida por mi magia, desatando aspas de viento que cercenaban a los cultistas antes de que pudieran siquiera gritar, la otra golpeaba el suelo al aterrizar. En ese instante, la tierra a mi alrededor estalló como si fuera fuego líquido, proyectando a los enemigos por los aires hacia una muerte inevitable y dolorosa. En realidad, esta carnicería no era del todo eficiente. En este punto del ritual, cualquier muerte alimentaba la reserva de energía, aunque el impacto era menor que si se sacrificaban voluntariamente. Pero no me importaba el costo en sangre, siempre y cuando lograra impedir que el proceso se completara al 100%. Lo verdaderamente peligroso, el núcleo de esta locura, se encontraba en la parte superior del zigurat. Una serie de urnas funerarias que recordaban sospechosamente a los vasos canopos egipcios. Los rostros representaban animales locales. Jaguares, serpientes, aves selváticas. El estilo era distinto, aunque la idea era inquietantemente similar. Arquitectura mesoamericana en el sur del continente. Sarcófagos de inspiración egipcia reinterpretados con fauna americana. Ya me había acostumbrado a esas incongruencias históricas dentro de las campañas. Algunas modas, supongo, son universales. Esas urnas contenían la esencia del ritual. Lo supe no solo por mis conocimientos, sino porque el mundo se congeló de repente, dejando paso a una interfaz que flotaba ante mis ojos. Batalla final. Seleccionar dificultad, muy fácil, fácil, normal, historia original, difícil, muy difícil. Era una mecánica nueva, algo que nunca había experimentado en mis campañas anteriores, quizás un beneficio de ser una campaña rápida. La elección no era solo un número. Alteraba la arquitectura misma de la realidad. Por defecto, el sistema marcaba fácil, y bajo esa configuración, solo había 2 urnas en el altar. Al navegar por las opciones, el entorno mutaba. En muy fácil no había ninguna urna, en normal aparecían 4. En difícil, 8. Y en muy difícil, 12. La cantidad de cadáveres y la intensidad del aura del templo también fluctuaban drásticamente. Las descripciones eran escuetas pero reveladoras. Había una breve descripción bajo cada opción. Muy fácil. Enemigo, mortal común legendario. Aliado, dios menor ya presente. Fácil. Enemigo, legendario semidios. Aliado, dios menor a 30 minutos. Normal. Enemigo, semidios dios menor. Aliado, dios menor a 1 hora. Difícil. Enemigo, semidios dios mayor. Aliado, semidios a 1 día. Muy difícil. Enemigo, dios menor dios mayor / dios verdadero. Aliado, legendario muerto. Entendí entonces que cada nivel presentaba una versión distinta de la historia. Más urnas implicaban un ritual más completo. Más anclas. Más estabilidad para la entidad invocada. En la dificultad más alta había incluso un cadáver particular que no aparecía en las demás. Un Okami, pero no uno cualquiera. Tenía 2 pequeñas patas delanteras, vestigiales. Rasgo que sugería un linaje más antiguo. Más cercano a los dragones primordiales que a las variantes modernas como el Okami rosado del presente.
Supuse que, en las dificultades menores, ese espécimen era el aliado que llegaba como refuerzo, pero en muy difícil, ya era parte del sacrificio inicial. De cultistas chocaba contra mis defensas. No me atrevía a desafiar a un dios verdadero todavía, pero tampoco pensaba elegir el camino fácil. La dificultad definiría la magnitud de las recompensas. En estas campañas rápidas, los premios son modestos, pero un desafío mayor me permitiría llevarme algo más de esta era al presente. Quizás Ana querría un recuerdo tangible de nuestro tiempo aquí, además de toda esa aldea jaguar, si no, costaría mucho. Con un pensamiento firme, seleccioné la dificultad normal. El tiempo recuperó su flujo natural. No pensaba permitir que el ritual alcanzara su apogeo. Mi plan era sabotearlo lo suficiente como para enfrentarme solo a un avatar con el poder de un semidios, algo que sabía que podía subyugar. Me abrí paso a través de la turba de sectarios con la eficiencia de una guadaña. Aunque eran magos con recursos, frente a mí no pasaban de ser trigo maduro esperando el corte. Ana avanzaba detrás, manteniendo distancia. Yo me movía demasiado rápido como para que pudiera seguirme al mismo ritmo, y tampoco estaba reduciendo la velocidad. Pronto se vio rodeada, pero no vaciló. Había desarrollado su propio estilo de combate durante esta aventura con mi tutoría, por supuesto, y era hora de ponerlo a prueba. Ana llevaba varios bolsos pequeños colgados del cinturón, cada uno con equipo distinto. Metió la mano en uno y sacó un puñado de semillas. Apuntó con su varita y primero a las semillas, luego a los sectarios que se acercaban. Las semillas florecieron de forma grotescamente acelerada. Enredaderas espinosas explotaron hacia adelante, atrapando a los cultistas y perforándolos con espinas del tamaño de cuñas. Todo ocurrió en segundos. Después, la planta entera se secó y se convirtió en polvo. Pero ese no era el final. Su bolso estaba lleno de semillas y Ana estaba llena de adrenalina. Grupos de enredaderas surgían uno tras otro, brotando desde su mano hacia distintas direcciones, deteniendo, atrapando y desgarrando enemigos antes de desaparecer. Parecía una reina salvaje del bosque lanzando raíces vivientes. Al menos y hasta que los cultistas empezaron a encontrar formas de contrarrestarla. Pero ella no se detuvo. Habíamos practicado mucho en el feudo, cuando no estábamos ocupados follando sin parar. De sus otros bolsos sacó un repertorio letal. Frutos explosivos que detonaban con el impacto, plantas carnívoras que brotaban del suelo para cercenar piernas, semillas chupasangre y flores de polen alucinógeno. Un arsenal botánico completo. Este era el último gran evento de la campaña y ella lo estaba dando todo. Antes de partir había cosechado todo lo posible de nuestro jardín. Y ahora, cada recurso estaba siendo usado. Aún así, no era fácil. Era más fuerte que los magos promedio de esta época, pero los números estaban en su contra. Mató a muchos. Cosechó vidas humanas por primera vez con una eficacia fría que solo la adrenalina permitía mantener pero no era suficiente. Cuando la rodearon los últimos resistentes, no intervine. No porque estuviera ocupado, que lo estaba, abriendo brecha hacia el figurat, sino porque sabía que ella podía lograrlo. Ana metió la mano en su bolsillo más pequeño y sacó un polvo fino que refractaba la luz como cristal molido. Apuntó su varita a su propia garganta y, con un soplido potente, lanzó el polvo hacia la última concentración de sectarios. Una ráfaga de viento arrastró el polvo, tiñendo el aire de colores imposibles. Multicolor. Hipnótico. Inevitable. Su ataque especial. El que yo bauticé como polvos de pixie. Era un compuesto que yo mismo había ayudado a perfeccionar. Una mezcla tóxica de plantas raras, pociones fallidas y recursos alquímicos. Cada lote más tóxico y letal que el anterior, y lo que hacía que su producción fuera mínima. Una nube multicolor que cayó ineludiblemente sobre los cultistas, que se tensaron cuando el polvo cayó sobre ellos. Pero como no pasó nada inmediato y los sectarios se rieron, lanzando hechizos que Ana esquivó con agilidad. Pero la risa se ahogó en sus gargantas en cuestión de latidos. Luego empezó. Ceguera, sordera, mudez, asfixia, combustión espontánea, invisibilidad parcial, locura, alucinaciones, transformaciones aleatorias, petrificación, maderificación, vómitos, diarrea, amnesia, coma, muerte instantánea, reacciones alérgicas masivas, envenenamientos múltiples, cáncer fulminante. Sí. Parecía la advertencia médica más brutal de la historia.
Pero todo eso estaba ocurriendo al azar en los sectarios frente a Ana. Ana permaneció allí, rodeada de hombres que se deshacían en una agonía caótica, demostrando que ya no era la chica tímida de Hogwarts, sino la consorte del Dios Rojo. Capítulo 405. Templo Maldito XXB. Resurgir. Ya había enviado el mensaje para convocar a mis refuerzos y me encontraba en la cúspide de mi poder, vibrando con una confianza absoluta. No me preocupaba la lucha que se avecinaba, pero no por ello bajé la guardia. Mi objetivo era sabotear el ritual hasta sus cimientos antes de que el clímax nos alcanzara. La barrera que protegía la cima del Zigurat era una estructura mística formidable, alimentada por el poder divino residual del dios que intentaban resucitar. Sin embargo, no escatimé esfuerzos. Golpeé el complejo tejido defensivo con ráfagas de magia pura hasta que la protección cedió con un estallido que sacudió los cimientos de piedra. Finalmente, llegué frente a los líderes del culto. No los asesiné de inmediato. Eran demasiado insignificantes para ser considerados una amenaza real, pero todavía tenían un propósito: sus mentes. A diferencia de los acólitos de bajo rango, cuyos cerebros estaban protegidos por hechizos autodestructivos, estos líderes, en su arrogancia y estupidez, no habían restringido sus propios pensamientos. Mantenerme en combate contra los 6 mientras usaba legeremancia fue un juego de niños. Con cada choque de varitas, cada esquive y cada contraataque, mis dedos mentales penetraban en sus recuerdos, arrancando las piezas que faltaban en el rompecabezas de esta historia. Aunque hubo algunas partes que tuve que deducir. En la era de la caída de los dioses, muchos se resistieron a abandonar la tierra. Sin embargo, como ya sabía, los panteones que había acordado la partida no permitió rezagados. Ninguna deidad quería que alguien se quedara atrás para monopolizar la fe de los mortales. Si alguien lo hacía, se convertiría en un enemigo supremo e imbatible para cuando los demás decidieran regresar. Fue un pacto de mutua exclusión. Aunque todos los dioses vivos terminaron marchándose, algunos dejaron planes en marcha. Hubo quienes intentaron ocultarse en las sombras, quienes fingieron su partida y quienes intentaron anclarse a la realidad material mediante engaños, pero la mayoría fracasó bajo la vigilancia de sus iguales. No obstante, hubo otros con planes mucho más eficientes y oscuros. Dioses que no intentaron quedarse vivos, sino que planearon su propio regreso desde el más allá, dejando semillas de devoción que florecerían siglos después en manos de fanáticos como los que ahora caían ante mí. Este dios en particular tuvo la astucia de trazar un plan con cierto potencial, aunque también bastante arriesgado. En su momento, tras la partida de los dioses, todos los seres divinos enviaron mensajes finales a sus sacerdocios para que mantuvieran la fe hasta su regreso. De esa forma podrían conservar su poder a pesar de su ausencia. Sin embargo, aun con esas órdenes, muchas religiones terminaron desapareciendo. Los mortales son efímeros y, sin algo tangible que lo demuestre, dudar de aquello que existió en generaciones anteriores no es algo extraño. Pero hubo dioses que no dejaron esas instrucciones, sino otras muy distintas. Ordenaron a sus clérigos preparar un regreso prematuro a este mundo. En realidad, no fueron pocos los que pensaron en esto. De hecho, casi todos. Cualquier dios querría regresar antes a la Tierra para aprovechar esa ventaja frente a sus pares pero pocos tenían una forma viable de lograrlo, si es que podían lograrlo en absoluto. Esta entidad, sin embargo, ideó un mecanismo que estaba demostrando ser perturbadoramente eficaz. Su estrategia consistió en un sacrificio parcial. Amputó una parte de su propia esencia sin llegar a morir, dejando sus restos en el reino mortal. No estaba vivo, pero tampoco muerto. Era un estado de latencia divina. Ese dios abandonó la tierra muy debilitado, con la intención de recuperarse lentamente en los planos exteriores. Pero aquí, en el mundo mortal, quedaron sus restos. No sé si eran simbólicos o literales y en cualquier caso, quedó una forma de energía y esencia divina, almacenada dentro de esas urnas. El plan era simple. Demostrar a los demás dioses que se había marchado, pero dejar preparada una vía de regreso. La misión de estos cultistas era revivir esos restos. Claro que lo que surgiría aquí no sería el verdadero dios. Ese aún permanecería en los planos exteriores y si es que no murió por debilidad u otro problema. Pero eso no importaba. Lo que estaban invocando aquí era un avatar de ese dios y eso era suficiente. Un avatar divino. Aunque no poseía la omnipotencia de una deidad completa, era lo suficientemente cercano a una para que la diferencia fuera irrelevante para los mortales.
Este avatar, una vez despierto, se convertiría en el único dios sobre la faz de la Tierra, monopolizando la fe de toda una era para volverse imparable. Y lo más brillante. Cuando llegara el momento del regreso de los dioses, este avatar serviría como el recipiente perfecto. Si el dios original hubiera muerto en el exilio, el avatar simplemente ocuparía su trono. Si seguía vivo, ambos se fusionarían, creando un ser de un poder que eclipsaría a cualquier otro panteón. Un plan impresionante en varios aspectos pero fallido al fin y al cabo. Si hubiera tenido éxito, habría rastros de esto en mi presente. Pero no los hay. Y, en realidad, este no podía haber sido el único dios que pensó en algo así. Sin embargo, al menos hasta mi futuro, ninguno parece haberlo logrado. Quizá los demás dioses dejaron alguna poderosa maldición como salvaguarda. Quizá fue simplemente el destino. Tal vez exista alguna ley cósmica que impida la existencia de dioses en esta era de baja energía, y la propia suerte del universo evite que surjan. En fin, ese no era mi problema. Ya había aprendido todo lo que necesitaba. Con algunos movimientos simples, lancé a todos los líderes cultistas desde la cima de la Ziggurat. Algunos murieron durante la caída. Entonces, con mis 2 varitas malditas, me dispuse a romper la última barrera. Aunque era poderosa, no era algo imposible de atravesar. Además, el poder divino que contenía no era más que energía residual. Reservas que su dios había dejado almacenadas para emergencias, destinadas a ayudar a los cultistas a traerlo de vuelta. Para mi mala suerte, justo cuando la barrera comenzó a agrietarse, sentí como el poder de toda la zona cambiaba y un destello de miedo surgió de mi instinto. Todo ese mundo mágico se consumió rápidamente. Si pudiera verlo desde el exterior, habría observado cómo todo desaparecía, transformándose en partículas de luz que volaban hacia la Ziggurat. El lugar donde aparecimos, la selva, la zona de los Maledictus, la aldea vacía de los jaguares y todo se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejando solo un vacío absoluto alrededor de la cúpula protectora donde nos encontrábamos. La enorme cantidad de energía entró en el gran templo, que pareció brillar con intensidad, seguido de un terremoto que sacudió toda la región. Ya no existía este mundo aparte. El templo, como si fuera una isla flotante, descendió a la tierra, uniéndose a ella como si siempre debió estar allí. Ana estuvo a punto de caer, perdiendo el equilibrio ante la violencia del sismo. Los cultistas supervivientes, lejos de asustarse, soltaron un grito de júbilo frenético, un éxtasis colectivo que rozaba la locura. Para ellos, este era el clímax de sus vidas. Para nosotros, era el rugido de algo que no debería despertar. La energía fluía a mi alrededor con la fuerza de un huracán, concentrándose en un vórtice cegador sobre la cima del Ziggurat. No podía darme el lujo de retrasarme. En un último esfuerzo, golpeé la barrera con toda mi voluntad. La protección estalló, pero la onda de choque resultante fue un vendaval de fuerza divina que ni siquiera yo pude resistir. Fui expulsado por los aires. Sin embargo, en ese último momento, mientras aún estaba suspendido en el aire, apunté mis varitas y disparé un hechizo de pura potencia destructiva. El proyectil voló con una precisión milimétrica hacia el altar, impactando de lleno en una de las 4 urnas que comenzaban a brillar y vibrar. El recipiente estalló en 1000 pedazos. Fui arrojado violentamente, irónicamente del mismo modo en que yo había lanzado a los líderes cultistas. Pero mi tensión se había relajado mucho. No solo sentí cómo la presión del aire disminuía ligeramente, sino que vi con mis propios ojos cómo, al romperse la urna, una especie de humo rojizo se dispersaba en el ambiente. Y ese miedo instintivo que había sentido y se redujo. Lo había logrado. Había debilitado el resurgimiento de ese dios de una forma irreversible. Los rituales pueden lograr cosas impresionantes, pero también son frágiles. Un error en un elemento fundamental puede reducir enormemente su efectividad e incluso provocar un resultado completamente distinto. Ana corrió hacia el lugar donde caí, preocupada. Pero no era necesario. Aunque no pude detener mi expulsión, eso no significaba que no pudiera controlar mi caída. No sufrí ningún daño. Ahora, el silencio volvió a reinar, roto solo por el crepitar de la magia residual. Ana, los pocos cultistas que quedaban y yo conteníamos el aliento, con la mirada clavada en la punta del templo, contemplando el resurgimiento de un dios. Las urnas vibraron hasta el límite de su resistencia. Las runas talladas en la piedra y los rasgos de los animales esculpidos en las tapas fulguraron con un carmesí violento, hasta que, de repente, sus tapas salieron despedidas.
De los recipientes brotó un humo denso y ordenado que se elevó hacia el firmamento, colisionando en un espiral cromático que devoraba la luz del sol. Toda la energía saqueada de este mundo fue succionada por el vórtice, distorsionando la realidad a su paso. El suelo y el aire gemían bajo una presión insoportable. El aura que emanaba del templo era un veneno que buscaba sofocar cada latido de vida. Ana cayó de rodillas, con la mano aferrada al pecho, sintiendo que su corazón estallaría y sus ojos sucumbirían a la presión, hasta que el tormento cesó de golpe. Mi aura la envolvió como un escudo, pero no estaba solo. No supo en qué momento aparecieron, pero cuando logró ponerse de pie, Elise y Helena estaban a sus lados. Dos pesos pesados del feudo. Un avatar semidivino y un fantasma de nivel legendario. Las auras de los tres nos protegían de ese poder abrumador pero otros no tuvieron tanta suerte. Los cultistas más débiles estallaron literalmente, convertidos en una bruma de carne bajo la presión gravitatoria. Los más fuertes agonizaban, sangrando por cada poro hasta desplomarse. Solo unos pocos parecían capaces de mantenerse conscientes, aunque estaban al borde del colapso. Mientras tanto, los ríos de sangre y las mareas de huesos acumulados en el zigurat empezaron a hervir, moviéndose en corrientes profanas que danzaban alrededor del templo al compás de una melodía inaudible. Los ríos de sangre y huesos que se crearon por todos esos sacrificios empezaron a agitarse, comenzaron a servir y moverse como una corriente alrededor del templo como si bailaran una canción de una naturaleza profana. De pronto, el espiral en el cielo terminó su festín energético. Hubo un silencio sepulcral, un vacío absoluto en el sonido del mundo, y entonces, la energía implosionó. El aura descontrolada de antes desapareció, reemplazada por otra no menos mortal, pero mucho más estable. El sol desapareció, sepultado por un firmamento que se tornó del color de la sangre seca. Sobre el templo, las nubes comenzaron a girar, condensándose hasta formar una esfera perfecta de aire y vapor. Era una estructura absoluta, adornada por jirones de nubes que orbitaban su superficie en una danza perpetua de velocidad engañosa. He vuelto a esta tierra, y he tomado posesión de ella. La voz no era un sonido, sino una vibración en una lengua arcaica que se grababa directamente en el alma. Poseía esa cualidad divina que permitía a cualquier ser vivo comprender su significado. El mensaje no se limitó a estos restos de un reino moribundo. Resonó a través de la selva amazónica, vibró incluso hasta nuestra casa y sacudió los cimientos de la tierra. El veredicto era claro. Un dios caminaba entre los mortales una vez más. Fin del capítulo 405.